La encuesta de integración escolar y migración, ESIEM, fue levantada en el área metropolitana de Tijuana en 2017 por el Colegio de la Frontera Norte con la ayuda de Proveen Baja California y recopila información sobre la historia migratoria y educativa de los estudiantes transnacionales y su integración escolar en Tijuana, Tecate y en Rosarito, en el estado de Baja California. Hoy en Diálogos desde la Frontera platicaremos con los responsables de este importante proyecto y con investigadores invitados especialistas en alumnos transnacionales para conocer la importancia de los resultados de esta investigación. Acompáñenme. Bienvenidos a Diálogos desde la Frontera. Mi nombre es Flor Arballo y hoy tenemos el gusto de tener en el estudio a la doctora Eunice Vargas Valle. Ella es investigadora del Departamento de Estudios de Población del Colegio de la Frontera Norte, aquí en Tijuana, y al doctor Rodrigo Aguilar Cepeda. Él viene de la Universidad Autónoma del Estado de México, y ambos forman parte del cuerpo académico que realizó la ESIEM, que es la encuesta de integración escolar y migración. Bienvenidos, gracias por estar aquí en el programa. Gracias por invitarnos. Doctora, para empezar, ¿qué es la ESIEM y de dónde surge la necesidad o la inquietud de aplicar esta encuesta? La titulamos ESIEM, Encuesta de Integración Escolar y Migración en la Zona Metropolitana de Tijuana, y es una encuesta que se aplicó en 86 secundarias de Tecate, Rosarito y Tijuana. Y nuestra intención era conocer los procesos de integración y de inclusión escolar de los estudiantes transnacionales. ¿Qué entendemos, verdad, por estudiantes transnacionales? Porque puede generar algo de duda el término. Nos referimos a aquellos estudiantes que cursaron parte de su educación en Estados Unidos y que vivieron allá. No necesariamente son nacidos en Estados Unidos, una proporción de ellos son nacidos en Estados Unidos, alrededor del 70%, y hay otro 30% que son nacidos en México, pero que también migraron a los Estados Unidos y tuvieron esta experiencia en este país. Perfecto. ¿Y sabemos cuántos son? ¿Hay un estimado de estos estudiantes transnacionales? En realidad, el primer gran boom de estos estudios se puede ubicar en el 2010. No quiere decir que sea un proceso nuevo. Lo novedoso tiene que ver con la magnitud del fenómeno, ¿no? Y mucho sentido tiene lo que dice la doctora Eunice en términos de dentro de este flujo de personas tenemos a personas retornadas, es decir, aquel que nació en México se va a Estados Unidos y regresa a México. Y tenemos a inmigrantes, que son personas, en este caso menores, nacidos en Estados Unidos y que regresan a México, ¿no? Entonces, a este conjunto de personas los catalogamos como estudiantes transnacionales. Ahora bien, para 2010 y 2015, con datos del INEGI, podemos calcular cuántos son, ¿no? En el 2010 eran alrededor de 180,000 estudiantes transnacionales. El 60% eran nacidos en Estados Unidos, el 40% eran nacidos en México. Para 2015 este flujo disminuye a 110,000 más o menos. A nivel nacional. Estamos hablando a nivel nacional. A 110,000, de los cuales el 70% son nacidos en Estados Unidos y el 30% restante son nacidos en México, es decir, son retornados. Específicamente para el estado de Baja California, como piso, tenemos alrededor de 9,500 estudiantes transnacionales vía la encuesta intercensal, 9,500. De estos, más o menos el 85% son nacidos en Estados Unidos y el 15% son nacidos en México. Este porcentaje se dispara respecto al promedio nacional, que era 70%, porque entendemos que Tijuana, San Diego, claro, Baja California hace frontera con California y es un proceso de vida fronteriza, ¿no?, que se da. Pero lo importante de tener en cuenta esto es que esto no es un fenómeno que se da únicamente en los estados fronterizos, es un fenómeno a nivel nacional. Puede que aquí se concentre en el estado de Baja California, en particular en Tijuana, en Tecate, en Mexicali, por nombrar algunos municipios, pero este es un fenómeno que se está dando a nivel nacional. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque precisamente las acciones que se puedan tomar aquí en un espacio donde hay muchas personas o muchos estudiantes con estas características puede ser replicado en otras partes del país. Puede ser punto de lanza, claro, para otros estados. Claro. Y bueno, recientemente publicaron los resultados de esta encuesta y quisiera que nos compartieran algunos de los hallazgos más importantes. Me gustaría iniciar con una cuestión que tiene que ver con el tiempo de llegada a México. Es decir, no todos los estudiantes tienen que se entrevistaron, en este caso que se encuestaron, tienen el mismo tiempo viviendo en México.
nosotros los dividimos o identificamos tiempos entre 0 y 1 año, es decir, recién llegados o que tienen 1 año, entre 2 y 3 años que tienen residiendo en México, de 3 a 5 y de 6 y más. Es decir, son 4 grupos, ¿no? ¿Por qué es importante hacer esta distinción? Porque nosotros identificamos que el 27% de los estudiantes tienen menos de 1 año de haber llegado a México. ¿Qué implica esto? ¿Qué implica estos cambios, no? Implica que ellos tuvieron que buscar y entrar a una escuela, pasar un proceso administrativo, es decir, identificar que ellos pueden estar estudiando en la escuela, demostrar que estudiaron en Estados Unidos, tener un acta de nacimiento, etcétera. Y a su vez tienen que hacer un proceso de inclusión escolar, ¿no? Entonces, el poder identificar el tiempo de llegada nos ayuda a nosotros a focalizar en dónde pueden estar los retos más importantes en cuanto a programas o planes estructurados para poder incorporar de buena forma a estos chicos a la escuela. Puede sonar muy abstracto, pero si nosotros lo ponemos en un ejemplo, aquel chico que estudió hasta 6º grado en Estados Unidos, es decir, tiene 6 años estudiando en Estados Unidos, cuando llega a México no ha conocido, independientemente sea nacido en Estados Unidos o nacido en México, no ha conocido el sistema escolar mexicano. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros lo identificamos, sabemos que tiene un proceso de llegada reciente y ahí es donde se puede apoyar su proceso de incorporación escolar, ¿no? Entonces, yo creo que este es de los datos más relevantes que se pueden ubicar dentro de la encuesta. Sí, nosotros desde el inicio queríamos analizar esta inserción e inclusión como un proceso, no como algo que se puede dar automáticamente, que toma tiempo y que por lo tanto queríamos identificar esas trayectorias migratorias, también trayectorias educativas. De hecho, identificamos que entran tardíamente a la escuela, que hay pierden años escolares con las migraciones por problemas que tienen con el idioma, por ejemplo, falta de acceso a la escuela, problemas con la documentación. Exacto. Y ya la cuestión de la inclusión, pues para nosotros era muy importante ver en el periodo, ¿no? Efectivamente, identificamos que aquellos que tenían una llegada reciente presentaban un menor gusto por la escuela, por ejemplo, reportaban menores conexiones con sus maestros, decían que los maestros no se interesaban por su futuro, por ejemplo, que no tenían con quién hablar en la escuela de algún problema. Entonces identificamos aspectos claves de esa integración e inclusión escolar y que pueden ser, pues que son focos rojos, ¿no? Que nos sirven a nosotros para intervenir, para proponer intervenciones al respecto. También, bueno, se les preguntó sobre su entrada a la escuela y una proporción importante de estudiantes contestó que les había faltado apoyo por parte de los docentes para su adaptación. O sea, ha sido identificado no solamente aquí en la zona metropolitana de Tijuana, sino también en otros contextos del país. Ahora, una de las cosas que me llamó la atención en la presentación de los resultados fue precisamente que hablaban de que el estudio, bueno, la encuesta se aplicó con jóvenes que están en periodos de adolescencia o de primera adolescencia, por así decirlo, y que claro, el factor emocional influye mucho también en cómo perciben su entorno y en cómo sienten toda esta, pues yo creo que la migración para allá, para acá, para donde sea, es completamente un fenómeno muy impactante en la vida de una persona. Entonces, ¿qué tanto es como una valoración subjetiva de los estudiantes, o sea, por su misma condición emocional de integración o reintegración en un espacio? ¿Y qué tanto es realmente como la parte real o la más objetiva de lo que ven en la escuela, de lo que pudieron observar en las escuelas con los maestros? O sea, si hay una conexión entre el sentir de los chicos, las emociones que tienen, con la realidad de las circunstancias. Definitivamente pensamos que debe haber una conexión con la etapa de desarrollo. Sin embargo, nosotros, la encuesta que hicimos tiene también un grupo control. Es decir, tenemos a un grupo de estudiantes que no son transnacionales y entonces ellos nos permiten tener un parámetro de adolescentes, de hecho, que eran del mismo grupo, del mismo sexo, porque nosotros hicimos una muestra aleatoria de otros estudiantes con las características muy similares a los migrantes, que nos permitieron saber cuáles eran esos niveles o parámetros de los cuales partir. Entonces, lo que vemos, por ejemplo, el gusto por la escuela. Tenemos que 1 de 4 estudiantes transnacionales decía que le gusta nada o poco a la escuela.
a estos estudiantes de reciente arribo. ¿Y qué pasa? Entre el grupo control, solamente un 6% dijo que no le gusta la escuela. Están en la misma edad, pasando por unas circunstancias similares en cuanto a la etapa de desarrollo. Claramente los contextos no son iguales. Exacto. Y los estudiantes transnacionales están viviendo y están pasando por una serie de problemas que no están viviendo los otros chicos, ¿no? ¿Qué tipo de problemas? Pues ya las cuestiones que se enfrentan al entorno, hay cambio de escuela, cambio de comunidad, llegan a un lugar que no conocen, con unas normas sociales y culturales que tampoco conocen, enfrentan una serie de barreras ya en la escuela, ¿no? Para socializar el idioma, muchos de ellos no hablan español, tienen que aprender a pasos agigantados cuestiones de la currícula que ni siquiera se imaginaban sobre historia de México y mil cosas. Entonces están pasando por todas estas crisis, además de la crisis propia de la adolescencia. Entonces sí es una encuesta levantada en una etapa crítica del desarrollo, pero gracias a que tenemos este grupo control podemos nosotros ver que hay diferencias y que entonces sería una doble desventaja, digamos, en la que están viviendo estos estudiantes. Claro, pues todo un tema de los estudiantes transnacionales, y precisamente para el siguiente bloque vamos a tener a 2 especialistas en temas de estudiantes transnacionales. No se vayan, regresamos a Diálogos desde la Frontera. Bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera, y ahora le damos la bienvenida a 2 especialistas en el tema de estudiantes transnacionales. Bienvenido al doctor Ariel Mójica del Colegio de Michoacán y al doctor Juan Sánchez de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Bienvenidos, gracias por estar aquí en el programa. Gracias por la invitación y el espacio. Pues bueno, tenemos como 2 preguntas que me gustaría que pudieran los 2 también compartir con nuestra audiencia. ¿Qué barreras presentan los estudiantes transnacionales en el acceso a la escuela? Y después, más allá del problema en las escuelas como en general, en las aulas, ¿cuál es la problemática que están enfrentando? Comenzamos contigo, Ariel. El principal problema que están enfrentando, muchas de las veces pensamos que era la parte curricular, la parte de cómo ellos lograr incorporarse al sistema educativo nacional. Y yo el trabajo que he venido haciendo es en comunidades rurales en Michoacán, y pues bueno, el trabajo ha consistido en jóvenes nacidos en Estados Unidos, criados en Estados Unidos, que están volviendo a raíz de la deportación de padres. Y en ese sentido, pues bueno, para lograr insertarse al sistema educativo nacional, uno de los requisitos que le solicitaban era la parte de la postilla. Creíamos que con la postilla, con eso, pues el problema podría estar solucionado, cuando encontramos que no. Uno de los principales problemas tiene que ver con el entorno, con contextos, con la parte sociocultural, más que la parte de política, aunque la parte de política también es importante. ¿Y a qué nos referimos con esto? Pues es que justamente están llegando con un contexto distinto, están llegando con un contexto de crianza distinto, de formación académica, formación curricular distinto, y en México, pues bueno, son situaciones muy distintas, y más en estos contextos a los que vivieron en Estados Unidos. Uno de los ejemplos podría ser en la parte de la alimentación, los comedores, los comedores que hay en las escuelas. En estas escuelas, pues bueno, muchas de las veces la comida no es una comida a la cual ellos estuvieron acostumbrados. No es que la rechacen, no están acostumbrados a ese tipo de comida. Otra de las cuestiones tiene que ver con los espacios deportivos. En Estados Unidos, en las escuelas, en una parte importante de las escuelas hay programas deportivos que tienen que ver, pues bueno, formación, participación, como incluso torneos que realizan. Y instalaciones mucho más. Instalaciones, exacto, uniformes, incentivos, otro tipo de incentivos, y acá no es tanto esa parte. Entonces, estos choques van generando, pues, en ellos una especie no de rechazo, sino de no inserción al sistema. Y aunado a eso, también la parte de acoso que sufren. Y por parte de acoso podríamos pensar en la de sus pares, ¿no? También de directivos.
Exacto. En el sentido de que, y así un poco coloquial, empiezan a caer gordos, empiezan a caer mal, en el sentido de las exigencias que ellos están o los cuestionamientos que ellos podrían hacer, o en las actitudes de pronto pues que se creen distintos. No es que se crean distintos, es que, claro, insistimos, ellos fueron creados en un entorno diferente. Entonces, esos aspectos empiezan a tener, a generar problemas. Y si los directivos o profesores empiezan a rechazarlos, pues sus pares, los alumnos, también empiezan con ese tipo de problemas. De igual forma. Doctor Sánchez, ¿y en el aula, ya hablando particularmente de los retos? Sí, pues primero los trabajos que hemos venido realizando junto con otros especialistas como el doctor Víctor Zúñiga y el doctor Edmond T. Hammond, han conducido a varias situaciones. La principal es que son niños, adolescentes y jóvenes invisibles. Invisibles en el aula, invisibles para las autoridades educativas, para los directivos, inclusive para alguna gente de la propia comunidad, ¿sí? Porque pasan desapercibidos, pero también han aprendido a esconderse, a veces hasta de rehuir de su identidad, ¿sí? Por temor, por cuestiones al rechazo, a los estereotipos, todos los prejuicios que hay en contra de eso. Entonces hay una situación como que un mecanismo de defensa para poder tratar de evadir esa situación. Y el aula es un microespacio de lo que viene siendo el espacio social compartido, ¿no? Más general, que es la sociedad. Y entonces muchas de las cuestiones de la propia sociedad, como es la desigualdad, se reproducen de alguna manera en el ámbito escolar y en las prácticas educativas. Luego entonces pues tienen problemas lingüísticos, claro, por un lado. Nosotros hemos trabajado más en el aula, quizás por esa razón, cuando les preguntamos a los alumnos cuáles son las situaciones que se presentan en el aula, entonces nos hemos dado cuenta que existen como que unas dinámicas de exclusión, pero también hay de inclusión. Así como persisten problemas, ¿no?, de poderse integrar con sus propios compañeros, como lo hay también con la relación con sus maestros, como lo hay también con otros grupos, también existe el apoyo. Hay gente que los apoya, los propios compañeros, algunos maestros, que resultan ser así como que tutores resilientes que apoyan su situación. Entonces, eso quizás por una parte. Por otro lado, también podemos hablar de que hay un problema curricular, ¿sí? El problema curricular en México es que tenemos un currículum único nacional. Y en Estados Unidos, pues sí, se comprende desde hace mucho tiempo que el sistema está descentralizado, que una escuela puede tener libertad de autonomía para tomar decisiones escolares, y mientras tanto nosotros seguimos teniendo un sistema que hay que seguir. Luego los niños al tener discontinuidades en los sistemas educativos, eso también afecta en sus aprendizajes. Entonces estas situaciones se presentan cotidianamente, y no tan solo los niños transnacionales están involucrados, sino también los niños o sus compañeros que se encuentran en el aula. El asunto siempre es pensar en cómo pueden aprender unos de otros y cómo juntos pueden tener posibilidades de aprender y de compartir cosas en común. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Vamos a realizar una pausa, no se vayan, seguimos con Diálogos desde la Frontera. Bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera. Le damos de nuevo la bienvenida al doctor Rodrigo Aguilar. Y me gustaría que nos hablara qué avances hay en materia legislativa en torno a los problemas que ya hemos estado platicando sobre los estudiantes transnacionales.
Mira, básicamente lo que ha habido en avances es el cambio en el acuerdo sectorial de la SEP, el 286. Esto sucedió a mediados de 2015, más o menos. Los dos puntos importantes que cambiaron fue, uno, la postilla que se pedía antes, es decir, este requisito de que las actas de nacimiento de los niños migrantes estuvieran apostilladas, se suprimió. Entonces esto es un gran avance. Y ahorita explico un poco sobre eso. Y el segundo punto es sobre el uso de un perito traductor. Es decir, si tú naciste en otro país, tienes un acta, en este caso Estados Unidos, tienes un acta de nacimiento que viene en idioma inglés, ¿no? O tu documento de transferencia, el académico. Cardex, que le exactamente, llaman. Exacto. Estos también vienen en inglés. Entonces se pedía que se hiciera la traducción al español a través de un perito traductor. Es decir, no cualquier persona lo podría hacer, ¿no? Exacto. ¿Esto qué significaba en términos para las familias migrantes? Supongamos que una familia, el padre, la madre fueron deportados, los niños regresan, nacidos en Estados Unidos, hay un costo económico para estos dos trámites, no son trámites gratuitos, ¿no? Exacto. Entonces lo que hace es que se suprime estos dos requisitos. Esto no quiere decir que la sola condonación de estos requisitos implique que ya se va a hacer a nivel nacional y que no hay ningún problema, ¿no? Yo creo que hay problemas todavía ahí, pero esa es otra cuestión. El segundo aspecto en avance tiene que ver con también hacer este mismo trámite, pero para los alumnos de educación superior, es decir, para las universidades. En las universidades es más complicado. El asunto es que si tú puedes estar estudiando una carrera en Estados Unidos, ¿no? Estudios chicanos, por ejemplo, y tú quieres revalidar en México, difícilmente vas a poder encontrar una carrera que sea de estudios chicanos. Claro, no hay como equiparables. Exactamente. Entonces, para los chicos que estaban ya estudiando en la universidad y que querían venir, les pedían el 60% de programa de una universidad mexicana que se pareciera al que estaban estudiando. ¿Dónde iban a encontrar eso? Además, les pedían lo del perito traductor y lo de la postilla. Entonces, eso se suprimieron y lo que se hizo fue reducir el porcentaje de las equivalencias en términos de los programas de estudio, ¿no? Entonces, me parece que esos dos avances ya cambiaron en ley, o sea, en un acuerdo, ya están cambiados. Ya hubo un proceso legislativo para cambiar eso. Sin embargo, esto no quiere decir que ya haya cambiado y que toda esa información ya haya sido permeada a todos los niveles de acción, ¿no? A donde va el chico a tocar la ventanilla para que hagan esa revalidación. No. Puede que hay todavía ya ciertas trabas o cierto desconocimiento, ¿no? Pero me parece que es un avance valioso en términos de legislación y que hay que esperar todavía para ver cómo funciona esto, ¿no? ¿Y qué más da? Y a modo de conclusión, Ariel, ¿cómo podemos pensar en los desafíos? ¿Qué otros desafíos hay? ¿Cómo podemos ya cerrar esta conversación sobre los desafíos de los estudiantes? Yo creo que uno de los desafíos más importantes es justamente como estaba cerrando el doctor Rodrigo, ¿cómo va a llegar esto? ¿Cómo va a llegar esto a la instancia, digamos, más baja en cuanto al estrato, en el sentido de las localidades? Efectivamente, se han hecho modificaciones importantes a la Ley General de Educación el año pasado también, esta cuestión de la dispensa de la postilla, pero queda en el papel. Tenemos, México se ha caracterizado por tener buenas propuestas en cuanto a programas de atención a población migrante. El problema es que no se están ejecutando, no se están implementando y no se están permeando lo que son todas las esferas. Puede quedar esto en el papel, pero ¿cómo va a llegar a la comunidad efectivamente donde está tocando el estudiante para ingresar a la escuela? ¿Cómo va a llegar ahí? ¿Cómo desde 2015 que ya se había logrado la dispensa de la postilla, todavía lo están pidiendo? Todavía este año están pidiendo el trámite de la dispensa en estas comunidades, en comunidades rurales. Eso es por un lado, pero por otro lado tampoco no basta con modificar la ley. Las leyes pueden estar modificadas, pueden tener para una incorporación de estos estudiantes, pero el problema también tiene que ver con procesos de sensibilización en los entornos, que los maestros, pues bueno, entiendan que la misma comunidad, que los mismos pares estén abiertos a todo este proceso que implica, o a esta cuestión migratoria que está pues aquí en los entornos, en estos contextos. Entonces eso es, yo creo que de los retos más importantes es cómo aterrizarlo y además cómo conjuntarlo con una cuestión sociocultural.
Exactamente, y sin duda creo que herramientas como la ESIEM son definitivamente instrumentos muy valiosos para entender mejor este fenómeno y poder llegar a otras instancias, como bien dices, para que puedan mejorar las condiciones de todos estos estudiantes. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, y también pues le damos las gracias a la doctora Eunice Vargas y también al doctor Juan Sánchez, que también estuvieron aquí en el programa. Muchas gracias por habernos acompañado. Y bueno, a ustedes también, muchísimas gracias por habernos sintonizado el día de hoy. Recuerden ingresar al canal de YouTube de El COLEF, en donde pueden encontrar este programa, donde también pueden encontrar el evento que se llevó a cabo aquí en el Colegio de la Frontera Norte en la ciudad de Tijuana, donde se presentó esta encuesta, y todos los eventos que tenemos en el Colegio de la Frontera Norte. Y también pueden entrar a nuestra página de internet en www.colef.mx para conocer más de este y otros temas. Nos vemos en la próxima edición de Diálogos desde la Frontera.